Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Dios Todopoderoso, aquel que merece la gloria, la honra y el poder. Ponemos, Señor, este texto que vamos a compartir en esta mañana delante de ti, Señor, y lo miramos maravillados por tu sabiduría y por tu autoridad. Reconocemos, Señor, que muchas veces nuestras vidas se acostumbran a evaluar nuestra relación contigo en base a la comodidad, cuando en tu palabra tú mismo nos has dicho que en este mundo tendremos aflicción. Señor, que tu palabra moldee nuestros corazones y que nuestros pensamientos sean el fruto de tu palabra actuando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a examinarnos con valentía para dejar atrás todo aquello que no te pone a ti por encima de todas las cosas. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte a pesar de las implicaciones personales que va a traer para nuestras vidas esa obediencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a volver a abrir nuestra Biblia, esta vez en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, los versículos del 13 al 17. Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos del 13 al 17. Y les voy a pedir que nos pongamos nuevamente en pie, aquellos que puedan ponerse en pie. Repito, Marcos, el capítulo 12, los versículos del 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hasta aquí la palabra de Dios. El pasaje que hemos compartido hoy tiene lugar inmediatamente después del encuentro de Jesús en el templo con los principales sacerdotes, escribas y ancianos que hemos venido tratando la última vez que subimos aquí a este púlpito a predicar. Estos individuos eran miembros del Sanedrín, el consejo religioso más influyente de Jerusalén, y en ese momento de la historia el más destacado de la comunidad judía en su conjunto. Durante ese encuentro que tuvo Jesús con el Sanedrín, estas personas se sintieron contrariadas por las acciones de Jesús, en particular por la expulsión de los mercaderes del templo, que podemos encontrar en versículos anteriores. Este Sanedrín abordó a Jesús con la intención de desacreditarlo, cuestionando la autoridad con la que él llevaba a cabo sus acciones, con la que él tomó la determinación de expulsar a estos mercaderes del templo. Pero no solo su autoridad sobre esas acciones, sino también Jesús aprovechaba el tiempo que pasaba en el templo para predicar a los que allí se encontraban. También cuestionaron
la autoridad de Jesús acerca de poder predicar allí en el templo. En resumen, los miembros del Sanedrín interrogaron a Jesús acerca de quién le había dado ese permiso para desalojar a las personas del mercado que habían montado en el templo con el permiso del sumo sacerdote, dado que ellos, ese Sanedrín, no les había otorgado ese permiso. Y estos individuos se consideraban la máxima autoridad del lugar. Sin embargo, la autoridad de Jesús superaba a la de todos ellos. Su autoridad trascendía incluso la autoridad del último gran profeta de Dios reconocido por el pueblo, que fue Juan el Bautista. La autoridad de Jesús emanaba de su divinidad. Esta misma verdad, esta divinidad de Jesús fue proclamada por Juan el Bautista cuando se encontraron cara a cara, como se relata en Juan, el capítulo 1, los versículos del 29 al 34. Dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En los versículos del 27 al 33 del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, Jesús respondió hábilmente a estos líderes del Sanedrín, a estos líderes religiosos, exponiéndolos al no querer admitir ellos que su autoridad para llevar a cabo cualquier acción provenía directamente del cielo y de Dios Padre, debido a su condición como el Hijo de Dios. Y a continuación Jesús ilustró este comportamiento de la clase religiosa dirigente a través de la parábola de los labradores malvados. Estos líderes, en lugar de cuidar y guiar al pueblo de Dios, habían usurpado el lugar de Dios mismo. Jesús no dudó en señalar el comportamiento de los líderes religiosos a lo largo de los siglos, quienes habían perseguido, torturado y en muchos casos asesinado a los profetas enviados por Dios para enderezar los caminos de Israel. Estos líderes religiosos parecían dar su aprobación a estas acciones de haber acabado con estos mensajeros de parte de Dios. El clímax de esta historia se acercaba rápidamente, ya que dentro de unos días conspirarían para matar al Hijo de Dios, con la extraña esperanza de ocultar la realidad de que Jesús era el Mesías enviado, el Hijo de Dios encarnado, el Salvador y el Señor. Terminaba este encuentro en el versículo 12 de este mismo capítulo y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Este Sanedrín comprendió que la parábola se refería a ellos como a aquellos que conspiraban para matar al Hijo amado. Sin embargo, en lugar de reflexionar sobre su propio comportamiento, esta parábola endureció aún más sus corazones y procuraban prenderle, como dice el versículo, pero temían a la multitud. La autoridad de estos dirigentes estaba ligada a sus propios intereses de mantenerse en el poder y estaba sujeta a la volátil opinión pública. No tenían tiempo que perder y este Sanedrín comenzó a retirarse parcialmente, como un pescador que recoge y suelta su sedal repetidamente.
pero su deseo de atrapar a Jesús persistía. Enseguida, un grupo de fariseos y herodianos apareció buscando cambiar la estrategia para capturar a Jesús y poder acusarle de alguna cosa. Porque inmediatamente llega este grupo de fariseos y de herodianos, enviados, claro está, enviados por el Sanedrín para ver si cambiando de estrategia podían encontrar una manera de acusar a Jesús de algún delito o transgresión. Este cambio en la estrategia indica la determinación del Sanedrín y sus aliados para derrotar a Jesús, incluso si eso significaba colaborar con grupos que normalmente no estarían de acuerdo en cuestiones religiosas o políticas. Y es que nos llama mucho la atención la composición de este grupo que se acerca en este momento a Jesús, que incluye tanto a fariseos como a herodianos. Los fariseos eran un grupo religioso bien conocido de la época, caracterizado por su estricta adherencia a la ley judía. Ellos aparecieron alrededor del año 150 a.C. con el propósito de preservar la pureza del pueblo de Israel y de evitar su contaminación por la influencia de otros pueblos, lo que podría alejarlos de su relación con Dios. Los fariseos eran cumplidores rigurosos de la ley e incluso llegaron a añadir leyes de comportamiento con el fin de justificar al hombre delante de Dios mediante la obediencia a esas reglas de comportamiento. Los fariseos desempeñaban un papel crucial en la sociedad judía de la época. Representaban la fidelidad a la ley de Dios y la pureza religiosa como medios para una vida judía correcta. Aunque no solían ellos tener un control directo sobre el Sanedrín, que generalmente estaba en manos de los saduceos, de otro grupo religioso. Cabe mencionar que el sumo sacerdote era saduceo. Los fariseos sí gozaban del respeto y la admiración del pueblo común, que los consideraba religiosos honorables y sabios en la interpretación de las Escrituras. Además de su énfasis en la observancia de la ley, los fariseos también representaban un pensamiento nacionalista judío, podríamos decir, ya que no eran partidarios del dominio romano al que el pueblo estaba sometido en ese momento. Un pueblo romano que con sus costumbres podía influir en la pureza de ese pueblo judío, según la opinión de estos fariseos. Aunque ellos, sin embargo, en contraposición a otros movimientos como pudieran ser los celotes, no llevaban a cabo acciones violentas de rebelión contra ese pueblo romano. Por otro lado, los herodianos, en contraste con este grupo de fariseos, eran seguidores o simpatizantes del rey Herodes y representaban el poder político de la época. Mantenían relaciones cercanas con las autoridades del Imperio Romano y buscaban obtener de ellos favores. Por lo tanto, se podría decir que los herodianos eran partidarios del imperialismo romano y también participaban en las festividades y costumbres romanas, asistían a celebraciones de muchas veces moralidad cuestionable, y su relación con la ley de Dios era principalmente superficial, destinada a mantener una apariencia religiosa sin perder o que le llevase a perder completamente el respeto del pueblo llano. Los herodianos estaban dispuestos a colaborar con el poder romano y eran vistos con desconfianza por aquellos que buscaban la independencia y la pureza religiosa, como los fariseos. Así que
Es cierto que este grupo era notablemente heterogéneo, con dos facciones que se encontraban en las antípodas de las creencias y los intereses los unos de los otros. Sin embargo, en esta ocasión, su objetivo común era eliminar a Jesús y por eso se habían aliado. A pesar de las profundas diferencias entre fariseos y herodianos en la vida cotidiana, su deseo de desacreditar a Jesús los unió, como vemos en este texto. Estos dos grupos que normalmente se despreciaban porque se llegaban a despreciar mutuamente debido a lo que cada uno representaba, se unieron con el propósito de encontrar un fallo o una equivocación en las palabras y el comportamiento de Jesús, un fallo que les permitiera acusarlo ante las autoridades que tenían la capacidad de sentenciarlo a muerte. Esto demuestra la gravedad de la amenaza que ellos percibían en Jesús y su deseo compartido de eliminarlo. Pues nos encontramos con el versículo 14 y vemos el acercamiento de este grupo a Jesús. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? De este modo, este grupo se aproximó a Jesús, introduciendo, como decíamos antes, un cambio en su estrategia inicial. Optaron por dejar de lado la confrontación directa y en su lugar adoptaron un enfoque adulador para intentar que Jesús bajara la guardia. Se acercaron con palabras elogiosas, notando que no utilizaron falsedades. Jesús indiscutiblemente era un maestro genuino, el maestro en mayúsculas. Era un hombre veraz que no necesitaba recurrir a la mentira ni al engaño en ninguna faceta de su vida, y eso era verdad, así era Jesús. Y el comportamiento de Jesús no estaba condicionado por las reacciones de las personas, y sus palabras no estaban sujetas a complacer a los hombres. Continuaron adulando a Jesús a afirmar que enseñaba la verdad de Dios. Repetimos, ellos no estaban señalando, no estaban emitiendo falsedades en este aspecto, pero en realidad ellos no creían las palabras que pronunciaban. Su objetivo era simplemente preparar el terreno para que Jesús no tuviera una excusa delante del pueblo para no responderles esta vez, dado que se habían acercado de una forma muy amable. Vemos el contraste entre Jesús y estos hombres, quienes claramente se preocupaban por la opinión de las personas. Ajustaban sus prácticas religiosas según su conveniencia para sentirse justificados delante de Dios. Actuaban de manera hipócrita con el fin de preservar una imagen que consideraban más importante que la verdad. Jesús, por otro lado, actuaba con integridad y sinceridad, sin dobleces ni manipulaciones, centrando su enfoque en la verdad y en el cumplimiento genuino de la voluntad de Dios. Pues una vez preparado este terreno, lanzan la pregunta. Al final del versículo 14, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Nos podríamos preguntar por qué esta pregunta era peligrosa. El principal objetivo de estas personas no era resolver una duda, sino más bien poner a Jesús en una situación incómoda al exponerlo públicamente a través de la respuesta que Jesús pudiera dar. Y en primer lugar es esencial comprender qué es lo que representaba el tributo al César. Bajo el dominio del Imperio Romano, el pueblo judío estaba sujeto al pago de una variedad de impuestos, no solamente este tributo al César.
una variedad de impuestos que incluían gravámenes sobre sus ingresos, como los obtenidos de la pesca, de la cosecha o de actividades comerciales que llevaran a cabo, así como impuestos sobre la propiedad de las tierras. Como decimos, uno de estos impuestos era el tributo al César, y este tributo era un impuesto personal que cada individuo debía pagar anualmente. Por eso se llevaban a cabo los censos, para que los gobernantes supieran el número de personas que había y que todos y cada uno de ellos pudiesen realizar este tributo. Este tributo que debían dar por persona aproximadamente equivalía a lo que un trabajador ganaba en un día de trabajo. Así que no era un tributo particularmente gravoso desde el punto de vista económico. Sin embargo, lo que perturbaba profundamente a los judíos en relación con este tributo era el significado simbólico que ellos le daban. Al pagar el tributo al César, los judíos estaban efectivamente reconociendo su lealtad a César, lo cual entraba en conflicto con su creencia de que eran exclusivamente propiedad de Dios. Aceptar el pago de este tributo se consideraba una violación del primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En ese momento, los fariseos se encontraban haciendo preguntas con la intención de poner a Jesús en una situación delicada con respecto a este primer mandamiento de la ley de Moisés. Se preguntaban si Jesús sería capaz de afirmar que no se debía priorizar a César pagando el tributo por encima de Dios. Y si respondía de esta manera, si respondía incitando a no pagar este tributo, los herodianos estaban allí listos para acusar a Jesús de ser un revolucionario que se negaba a rendir tributo a Roma y por lo tanto al emperador, al César. El tema del tributo era altamente explosivo en la región judía y esta cuestión fue uno de los factores que contribuyeron a la revuelta que finalmente desembocó en la destrucción del templo en el año 70 y la dispersión del pueblo judío por todo el mundo. La pregunta planteada constituía un dilema irresoluble para cualquier erudito del mundo, pero no representaba un desafío para el conocimiento ilimitado del Señor Jesucristo. Jesús conocía las intenciones de ellos y por eso prepara su respuesta. Versículos 15 y 16, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Jesús era plenamente consciente de la hipocresía de sus interlocutores. Él sabía que sus elogios iniciales eran solamente una mera actuación destinada a impresionar al público presente que escuchaba a Jesús. Y esta es la razón por la que Cristo les plantea la pregunta, ¿por qué me tentáis? Estaba cuestionando por qué le estaban tendiendo una trampa. Su intención no era buscar conocimiento genuino ni la verdad que sabían que siempre podían obtener de Jesús si la preguntaban con sinceridad. Y como se menciona en el versículo 12 de este capítulo 12, procuraban prenderle. Ellos buscaban acabar con su vida, ellos no querían saber lo que Jesús tenía que decirles. Jesús pidió una moneda y es muy probable que le llevara un tiempo encontrar una de esas monedas, ya que ningún judío respetable solía llevar un denario en su bolsillo, que era el pago que debían hacer, ese tributo que debían hacer, que consistía en un denario. Para respaldar la respuesta que estaba a punto de dar, Jesús preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción?
El denario en la época de Jesús tenía esa apariencia que se muestra en la imagen. En la cara principal de la moneda se encontraba la imagen del emperador Tiberio, que era el que gobernaba en aquel momento. Y esta imagen estaba acompañada de la inscripción en latín que se traducía como Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y por la cara posterior las letras indicaban Máximo Pontífice. Pues para comprender plenamente el significado de esta moneda es importante entender que el primer emperador romano en ser oficialmente reconocido por Roma como un dios fue el emperador César Augusto, que también era el padrastro de Tiberio, que era el emperador presente, o sea que fue el antecesor del emperador que gobernaba en la época de Jesús. Por lo tanto, la inscripción de esa moneda afirmaba que Tiberio era el hijo del dios Augusto. Esta moneda representaba a Tiberio como el máximo representante del poder político del Imperio Romano, pero además, en su cara posterior, la moneda indicaba que Tiberio era el máximo pontífice, es decir, el sumo sacerdote del Imperio Romano. Portar esa moneda, llevarla en el bolsillo, era equiparable a llevar un pequeño ídolo y, en consecuencia, también contradecía el segundo mandamiento de la ley de Dios que establece: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Los fariseos y herodianos se esforzaron en encontrar esta moneda a prisa, aunque, como decíamos antes, en principio ningún judío respetable solía llevarla consigo. Quizá perteneciera a algún herodiano, a ellos no les importaba tampoco demasiado llevar estas monedas. En ese momento, con la moneda en sus manos, es cuando Jesús brinda una de las respuestas que personalmente siempre me ha llenado de asombro. Versículo 17, la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Y es imposible no quedarse maravillado ante tal respuesta. En una sola oración Jesús logra definir la relación que las personas debían tener tanto con las autoridades gubernamentales como con Dios, sin que ambas tengan que entrar en conflicto. Dad a César lo que es de César, es la primera parte de esta respuesta. La frase en el idioma, en el original, tiene el sentido de entregar lo que legítimamente pertenece a César. Jesús deja claro que pagar impuestos al gobierno secular es una obligación. Y esto se basa en la enseñanza de que, según la palabra, los gobiernos son establecidos por Dios. En Romanos, el capítulo 13, los versículos del 1 al 7, Pablo escribió lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pablo explicaba cómo las autoridades gubernamentales habían sido establecidas por Dios y que también cumplían un papel al aplicar la gracia común. Estas autoridades estaban encargadas de administrar la justicia y mantener el orden en las naciones. El tributo en este contexto representaba la manera de contribuir al sustento de estas autoridades por el trabajo que desempeñaban, ya que Dios había permitido su establecimiento. También Pedro en su primera carta hacía referencia a este tema en Primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos del 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El principio de obediencia a las autoridades gubernamentales en el país en el que vivimos también se aplica a nosotros en la actualidad. Los gobernantes de nuestra nación han sido establecidos por Dios mismo y en su sabiduría Él permite que dirijan el país en el momento presente. A veces esto puede ser un desafío, especialmente cuando la clase política puede parecer llena de mentirosos, ladrones, hipócritas y ególatras. Sin embargo, es importante recordar que cuando Pedro escribía su carta, el emperador gobernante era Nerón, quien persiguió a los cristianos y los sacrificó de manera brutal en espectáculos circenses. Antes de él, en la época en la que Jesús dijo estas palabras que estudiamos hoy, como hemos estado diciendo, el emperador era Tiberio, el cual también llevó a cabo prácticas que aún hoy serían innombrables. Aún digo más, no debemos solamente obedecer a las autoridades como si no tuviéramos más remedio, sino que también debemos orar por ellas, independientemente de su carácter o comportamiento, reconociendo que Dios tiene un propósito en su establecimiento como gobernante. Dice Primera de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oramos por nuestros gobernantes. ¿Somos capaces de ponerles cara y orar por ellos? Dios nos manda a hacerlo. Esas autoridades están bajo la autoridad de Dios, aunque su comportamiento choque muchas veces con la realidad de la palabra. La obediencia a las autoridades gubernamentales, como decimos en el país donde vivimos, no implica servir a dos señores. La clave está en las primeras 4 palabras del versículo 13 de la carta de Pedro, que se mencionó anteriormente. Por causa del Señor es que debemos obedecer y sujetarnos. Los creyentes deben someterse a los gobernantes porque están
establecidos por la autoridad de Dios. Solamente en el caso en el que el gobierno ordene algo que contradiga directamente la ley de Dios, podríamos desobedecer legítimamente ese gobierno. En ese caso, nuestra lealtad primordial se debe a Dios y debemos ser sabios en evaluar esas situaciones. Por tanto, la palabra nos insta a obedecer las leyes del país en el que vivimos, siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios. Además, nos exhorta a pagar los impuestos que nos corresponden. Por lo tanto, no hacemos lo correcto cuando tratamos de evadir estos impuestos a través de declaraciones fraudulentas, al no declarar ingresos o mediante prácticas cuestionables como no solicitar facturas para evitar ese pago de impuestos. Y parecen cosas nimias, pero estamos defraudando a Dios. En estos casos no solamente estamos defraudando al gobierno. La segunda parte de la respuesta de Jesús es de mucha mayor importancia. Con su respuesta Jesús deja en claro que nuestra relación con Dios no puede utilizarse como una excusa para eludir nuestras obligaciones ciudadanas. Al mismo tiempo nos enseña que tenemos una responsabilidad inquebrantable con Dios que no depende de los gobiernos temporales en la tierra. Los fariseos que se resistían a dar a César lo que le correspondía, lo que era de su propiedad, su dinero, intentando pillar a Jesús en esa respuesta, habían descuidado su responsabilidad de dar a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿qué es lo que pertenece a Dios y que debemos darle? En primer lugar, Dios es el único digno de recibir toda la gloria, honor y poder, como se menciona en Apocalipsis 4, el versículo 11. En ese momento específico, estos líderes judíos no estaban honrando a Jesús, el que era el Hijo de Dios. Y como se afirma en Juan, el capítulo 5, el versículo 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Podríamos caer nuevamente en la tentación de juzgar a los fariseos, ya los tenemos ubicados como los malvados, y en especial cuando se mezclan con los herodianos en este relato. Sin embargo, esto es una oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos. Le estamos dando a Dios toda la gloria, toda la honra y todo el poder que solo Él se merece a través de nuestras vidas. ¿Recuerdan el denario que mostrábamos anteriormente? Le pertenecía al César, era suyo y llevaba su imagen. Los seres humanos le pertenecen a Dios y llevan su imagen. Una vez que el ser humano peca, esa imagen se distorsiona y se deteriora, como si la moneda no fuese exactamente como fue hecha al principio. Jesús vino al mundo con el propósito de que fuera posible restaurar esa imagen. Dar a Dios lo que es de Dios implica ofrecerle nuestra vida para que Él pueda transformarla a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este proceso comienza al reconocer que somos pecadores y que nuestra imagen original de Dios, tal y como Él nos creó en el Edén, ha sido distorsionada por el pecado. No solo debemos reconocer nuestro pecado, sino también arrepentirnos y confiar en que solo a través de Cristo encontramos la salvación y el perdón.
Después de eso, Dios inicia el proceso de santificación en nuestras vidas para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Esto permite restaurar en cada uno de nosotros la imagen de Dios en la creación, que Dios había en la creación establecido para cada ser humano. Dios pretende en cada uno de nosotros reflejar la imagen de Cristo, aquel que sí es el Hijo del Dios divino, del verdadero Dios divino, aquel que sí es el sumo sacerdote. Dar a Dios lo que es de Dios implica entregarle nuestra vida por completo. Y no me refiero únicamente a dedicarle nuestro tiempo. Darle nuestro tiempo a Dios es darle una cosa. A menudo medimos nuestra relación con Dios en términos de la cantidad de tiempo que le dedicamos o a las actividades que realizamos en su nombre. Sin embargo, va mucho más allá del tiempo. Incluso si dedicáramos todas las 24 horas de nuestro día a servir a Dios, no necesariamente eso significaría que le hemos entregado nuestras vidas por completo. Entregarle nuestra vida no se trata de madrugar los domingos para abrir la puerta de la iglesia o de realizar múltiples viajes en coche para recoger a los hermanos. Tampoco implica preparar predicaciones semana tras semana o presentar un nuevo cántico en cada culto. Sí que estas acciones reflejan y son consecuencia de una vida transformada por el Señor, pero no debemos creer que servir en la iglesia es la forma de entregar nuestra vida a Dios. Dios pretende ir mucho más allá. Entregar nuestra vida implica permitir que Él la transforme a través de su palabra, obedeciendo sus mandamientos y confiando en la guía inestimable de su Espíritu Santo. Además, esta obra puede manifestarse de diferentes formas en cada uno de nosotros. Dios trabaja de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Lo que sí es que Dios quiere moldear nuestras vidas para hacerlas parecerse a Cristo. Dios moldeará a los padres en situaciones complicadas con sus hijos, donde tendrán que priorizar la obediencia a Dios por encima de los deseos de los niños, por ejemplo. Yo no tengo hijos, Dios no va a emplear esa forma para moldear mi carácter, pero sí empleará otras situaciones en las que me pondrá para que mi carácter sea moldeado a la imagen de Cristo. Y Dios nos llevará a situaciones habituales en las que enfrentemos decisiones difíciles. En esos momentos tendremos que optar entre buscar nuestra comodidad o buscar la exaltación del nombre de Dios. Situaciones como comisiones fraudulentas en el trabajo, empleos de dudosa legalidad o sueldos no declarados pueden poner a prueba nuestra obediencia a la palabra de Dios, que nos insta a actuar con integridad y legalidad. Y Dios sabe cuál es o de qué pie cojeamos cada uno. Él va a trabajar en aquello, en lo que más nos cuesta entregarle a Él. Optaremos por seguir los principios bíblicos y ser legales en nuestras acciones. Seremos capaces de renunciar a nosotros mismos para darle la preeminencia a Dios. En la vida cotidiana enfrentaremos muchas otras situaciones en las que deberemos elegir callar incluso cuando tengamos la razón por la gloria de Dios. Seremos capaces de perdonar a un hermano por un comentario desafortunado que lastime nuestro frágil ego. Estaremos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad personal para servir a los miembros de la iglesia en lugar de esperar que la iglesia nos sirva a nosotros. Además, Dios revelará vicios ocultos en nuestra vida
con los que necesitamos trabajar y que requieran un esfuerzo significativo para ser superados. Estas son situaciones en las que deberemos decidir si estamos dispuestos a someternos a esa transformación que Dios desea llevar a cabo en nosotros. Todo ello para su gloria. Dar a Dios lo que es de Dios es entregarle por completo nuestra vida para que Él la moldee. Implica renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos para que Él reciba toda la gloria y Él pueda trabajar en nosotros de acuerdo a su voluntad. El grupo de fariseos y herodianos quedó asombrado por la respuesta de Jesús. Sin embargo, en lugar de llevarlos a una reflexión sobre su deuda con Dios, esta respuesta aumentó la hostilidad que ellos tenían hacia Jesús, si es que eso era posible. Para terminar, me gustaría que pudieran reflexionar sobre algo importante. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, como representábamos un poco con esta moneda, la imagen de Dios en la humanidad quedó afectada por el pecado. Por nuestros propios medios no podemos restaurar esa imagen. Es por eso por lo que necesitamos a Cristo para ser renovados y reflejar la imagen de Dios y así poder dar a Dios lo que a Él le pertenece. No se trata de obras que podamos hacer, no se trata de venir y estar en la iglesia, no se trata de escuchar predicaciones, no se trata de ayudar a los necesitados, sino de permitir que Cristo renueve nuestras vidas y las convierta en vidas que agraden a Dios. Esas vidas transformadas después llevarán a cabo las obras en las que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Pero no son las obras las que hacen que estemos justificados delante de Dios. Esta restauración que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros es un proceso continuo. Dios trabaja constantemente en nuestras vidas y nuestra comunión con Él, nuestra relación diaria a través de la lectura de su palabra y la oración debe fortalecerse y crecer. No puede ser que miremos un año atrás y veamos que nuestra vida no ha sido tocada por el Señor y su palabra, sino algo está pasando. Cumplan con sus responsabilidades hacia el gobierno de su país con gozo, sabiendo que esto complace a Dios, como Jesús enseñó al decir dar a César lo que es de César. Pero también den a Dios lo que es de Dios, entréguenle toda su vida. No limiten a Dios a ser solo una parte de su agenda, un espacio entre el trabajo y el entretenimiento de la noche, o un momento entre el desayuno del domingo y el almuerzo de ese día. No reduzcan a Dios a ser un segundo plano detrás de la búsqueda de la comodidad y el descanso. No limitemos a Dios a 3 canciones en el culto del domingo. Permitan que Él sea el centro de sus vidas. Esto va a implicar renunciar a muchos sueños y hacer cosas que no siempre serán cómodas, pero que son necesarias para la gloria de Dios. Den a Dios lo que le pertenece. Denle a Él sus vidas. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana, Señor. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios.
Señor, es algo que nos resulta complicado porque somos seres humanos que nos resistimos a cambiar nuestra comodidad, Señor. Sabemos que tú vas a actuar en la vida de cada uno de nosotros, transformándola para la gloria de tu nombre. Señor, reconocemos que nuestra vida ha sido restaurada por tu Espíritu Santo gracias al sacrificio de Cristo y deseamos entregarte por completo nuestras vidas para que tú las moldees a la forma de nuestro Señor Jesús. No sabemos las implicaciones que tiene, Señor. Nuestra mente muchas veces no es capaz de evaluarlas. Porque pensamos muchas veces que entregarte nuestras vidas es entregar tiempo de nuestras vidas. Pero sabemos que es algo más profundo, Señor, y queremos que tú llegues a esa profundidad, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades terrenales con alegría y honradez, sabiendo que esto también te agrada a ti, Señor, y que nuestra relación contigo crezca diariamente a través de la lectura de tu palabra y de la oración. Señor, ayúdanos a aprender a renunciar a nuestros propios deseos y comodidades para seguirte de todo corazón. Conmuévenos, Señor, para que no nos conformemos con aparentar ser cristianos, sino que la palabra more en abundancia en cada uno de nosotros y nuestra boca hable del tesoro de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.